Así comenzamos con esas noticias del ámbito económico y del ámbito deportivo, hora 23. Es un gusto trabajar para ustedes. Comenzamos esta jornada con el saludo a Paola Sánchez y Piti Garamendi. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Ya en mitad de semana, bueno, contentos de compartir un programa más junto a todos nuestros seguidores. Bienvenidos. Y también damos la bienvenida a Piti Garamendi en las redes sociales. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Feliz de compartir un programa más con todos ustedes. Nuestras publicaciones ya se encuentran listas para su participación. Bienvenidos. Y Paola va a dar más detalles del siguiente tema, pero simplemente lo anticipo. Hoy difundiremos un documental polémico sobre un tema también de intenso debate en nuestra sociedad: el cambio de sexo. ¿Qué pasa con los transexuales en una sociedad conservadora como la boliviana? Será el tema de apertura, ¿verdad, Paola? Así es, Juan Pablo, hablamos del procedimiento, por supuesto, que es la cirugía de reasignación de sexo o cambio de sexo, como tú lo mencionabas. Es un procedimiento muy frecuente en varios países. Ese cambio de sexo de hombre a mujer o viceversa se conoce como el tercer género en la sociedad. E incluso en muchos países se legalizó la existencia civil del mismo. Es por ello que esta noche conocemos más acerca de este procedimiento que a muchas personas transgénero permitió vivir mejor, sentirse mejor y abandonar aquellos conflictos que tenían en el pasado por una discordancia entre lo que es la identidad de género y su sexo asignado. Conocemos no solamente los efectos que tiene en el cuerpo de los pacientes que se llevan a cabo este procedimiento, también conocemos los efectos que tienen en la mente y que tiene en la vida de estas personas, así que es el tema principal de esta noche, Juan Pablo. Así es, en algunos minutos estaremos con ese tema. Pero también nos ocuparemos en hora 23 de una ley que ha sido sancionada en esta jornada. Se denomina Ley de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando y tiene el propósito de perfeccionar los mecanismos con los que cuenta el Estado, las herramientas específicas para combatir ese fenómeno, el contrabando. A partir de la vigencia de esta ley, por ejemplo, las unidades policiales y militares están autorizadas para el uso de sus armas de fuego en caso de ser atacadas, por ejemplo, por contrabandistas en la frontera con Chile o en cualquier otro punto fronterizo del país. También están autorizadas las fuerzas policiales y militares a la destrucción de camiones con explosivos. Medidas, entre otras, que establecen una escala más dura de combate a ese fenómeno que en los últimos años ha crecido y que hasta ahora no tiene un freno definitivo. Como les decía, nuestras publicaciones ya se encuentran listas para su participación y son las siguientes. Identidad, reasignación de sexo. La persona transexual corrige la disociación que sufre su mente con su cuerpo. El término correcto es reasignación de sexo, ya que ese proceso no supone un cambio para la persona, sino la reafirmación o afirmación de lo que siempre ha sido. También pueden participar de esta otra consulta. ¿Cuál es su opinión acerca de la reasignación de sexo por la que optan algunas personas? A este tema conocemos la historia de Tamara, la directora del documental que lleva su mismo nombre. Aproximadamente un año fue el tiempo que le llevó a Tamara realizar este proyecto que refleja la vida de una mujer transexual. Con mucha expectativa, así empezaba la presentación este miércoles del documental de la vida de Tamara Núñez del Prado, donde se podía observar la presencia de gran cantidad de gente que asistió al evento. Para mí es un honor y un privilegio estar acá, frente a Tamara. Tamara se ven reflejadas muchas identidades y nombres. Pero van a tener lo que ver ustedes para saber lo que es este documental. Entender cuál es su vida más, porque además tiene aspectos no solamente, tiene aspectos además políticos. Todo golpe a la discriminación. Yo espero que con esto mucha gente se den cuenta de una vez por todas que no tienen por qué hacerlo, que son seres humanos. En algún momento yo me sentí muy triste en realizarlo. Y para escribir lo que este momento significa para mí, es una mezcla de sentimientos. Sin embargo, la directora e impulsora, además de la protagonista de este trabajo audiovisual, hablaron con Hora 23, quienes nos explicaron un poco sobre el surgimiento y la idea del documental. Intelectuales y también mucha gente que
este trabajo de investigación surge a raíz de otro trabajo de investigación que yo estaba realizando en la universidad con un grupo de compañeros, en el que queríamos determinar los índices de discriminación que sufren la población LGBT. Entonces, en este sentido es que encontramos que la población LGBT sí sufre discriminación, pero la población trans, que es la que sufre más discriminación. Hemos podido lograr más allá de los espacios de un ambiente LGBTI o de la comunidad LGBTI. La verdad que mi participación fue muy anecdótica. Todo comenzó con una pequeña entrevista que me hizo la directora, la productora, y esa entrevista terminó en una charla muy jovial donde le conté muchas cosas y al mes decidió convertir una crónica en documental. Las expectativas son muchas, no obstante, una de ellas es que la gente pueda comprender el sentido y el contenido que transmite el proyecto. Ahora ya culminado y presentado, experiencias de vida. Para poder educar, las personas que quieran la pueden adquirir para educar más que todo. No es un producto educativo, lo mejor que pude hacer. Y si no generara tanta emoción, si no generara esa lagrimita que dice la Tamara, ¿no? Que es un trabajo bien emotivo, bien sensible, no lo prestaría. No sola, lo hice sola. Sí, ha sido un trabajo, yo digo, no es un trabajo excelente, tiene varias fallas técnicas, pero es lo mejor que pude hacer. En el momento en que mi esposa se dio cuenta del tatuaje y me preguntó, ¿y qué es eso? Y tuve a María José prácticamente 8 meses detrás mío, en el auto, en los ensayos del Gran Poder, en el Gran Poder, en la oficina, en la calle, en mi casa, hasta con mis gatos, ¿no? O sea, ha sido una experiencia no solamente muy bonita, sino también muy fuerte, porque yo he tenido que recordar cosas que yo no quería recordar, ¿no? Son momentos malos, momentos feos, así que... Por otro lado, la intención a futuro de que este trabajo se pueda mostrar al mundo ya se encuentra en planes de la creadora, quien piensa que este documental puede llegar a concientizar de alguna manera. Yo espero que, primero que nada, salga muy informada y educada sobre la realidad de las personas trans, porque su realidad es muy fregada. Entonces, muchas personas tienden a discriminar, tienden a excluir. El hecho de respetar y llamar a compañeras y compañeros transexuales. Ha sido retraer muchas cosas. La pérdida de mis hijos es algo que a mí me dolió mucho al principio, que lo vamos a ver plasmado en el documental. Y bueno, ¿no? O sea, todo este proceso que tiene que enfrentar todas las personas trans. Luego la soledad está, sea cualquiera el trabajo. Yo no quiero dejar de ser tampoco lo que mis papás. Entonces, lo que yo quiero es eso, ¿no? Que salgan cuestionados a sí mismos con esos tabús que, digamos, la sociedad machista, la sociedad patriarcal, la sociedad te mete, y que puedan, no sé, tener una actitud diferente. Esos algunos antecedentes del documental que les vamos a presentar en algunos instantes. En carácter exclusivo se ha difundido hace pocas horas en un acto que se ha realizado en la ciudad de La Paz, pero será hora 23 el escenario en el que se difunda por primera vez esa producción, un documental que sirvió como trabajo de titulación de una brillante estudiante de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana, María José Palenque, a quien veían en la nota. Una nota en la que se incluía también la participación de Tamara, que hace algunos años era Antonio Ernesto. Y aquí ya nos involucramos en este tema, que significa transformarse de hombre a mujer. Es simplemente un cambio de nombre, Antonio Ernesto a Tamara. Desde luego es mucho más que ello. Analizaremos con un par de expertos el trasfondo de este tema desde el aspecto médico y también desde el aspecto psicológico, y desde luego esperaremos su participación para conocer su punto de vista en relación al tema que comenzamos a abordar. Estamos en un estudio de hora 23 con Paola Sánchez y ella nos presenta a nuestros invitados.
Así es, Juan Pablo, porque como bien lo dijiste, abordaremos ese tema desde 2 puntos y en el punto de vista psicológico y los efectos que puede tener lo que es la cirugía de reasignación de sexo en el paciente, en su entorno y en la sociedad también. El doctor René Calderón nos hablará respecto al tema. Especialista en psicoterapia, psicología clínica, sexología clínica y además profesor emérito del sistema universitario en Bolivia. Doctor, bienvenido. Gracias, felicidades por la orientación y la educación que se difunde a la población. Muchas gracias. Y para conocer un poco más el punto de vista clínico y el procedimiento quirúrgico de este proceso que muchas personas han llevado a cabo en varios países y en Bolivia también hay algunos casos, les presentamos al doctor Pablo Terán, médico urólogo. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá junto con el doctor estamos con el deseo de poder explicar un poquito más a la población todo este tema, ¿no? Que es muy amplio. Que desde luego será un enfoque no con el ánimo de juzgar a una persona ni a una comunidad, sino simplemente con el propósito de dar algunas valoraciones y reflexiones que puedan ser útiles para comprender este tema en un marco de absoluto respeto al derecho de elección que debe primar en una sociedad democrática y pluralista con libertades que corresponden al ejercicio personal de cada uno de los ciudadanos. Con este punto quizás podemos comenzar, doctor Calderón, con una explicación muy breve respecto a cuáles son los conceptos en las categorías que a veces suelen confundirse cuando hablamos de la comunidad. ¿Qué es un gay, una persona transexual, un homosexual? ¿Nos puede definir con precisión y, insisto brevemente, estas categorías? Gracias por la pregunta, porque creo que hay que empezar por ahí. Tenemos el sentido de desarrollo de la sexualidad que está ligado a un proceso orgánico, fisiológico, hormonal y también la parte central, un proceso de aprendizaje de todo lo que es el componente de relación con el entorno a nivel afectivo, emocional, social, interpersonal. En este sentido, la homosexualidad, que tiene ya una visión y una tolerancia social en esta época mucho más amplia, implica una relación de carácter afectivo, emocional, inclusive hasta un carácter romántico de relación en la que dos personas sienten atracción por la misma relación de sexo, o sea, por el mismo sexo, a través de componentes afectivo-emocionales, aceptando la parte anatómica genital. O sea, uno acepta su genitalidad, acepta su estructura anatómica, lo que pasa es que viene la atracción a través de un carácter afectivo emocional en la homosexualidad. Categoría número 1. Categoría número 2. La 2 es la transexualidad. Tiene que ver en su origen, con el doctor estábamos hablando, hay muchas teorías desde el punto de vista del desarrollo hormonal, la fase gonadal como alteración en la 6ª semana, un trastorno hipotalámico, problemas en uno de los genes. De todas maneras, lo que pasa es que se desarrolla en la persona un cerebro femenino o masculino. Lo que pasa es que es un cerebro femenino en el cuerpo de un hombre y un cerebro masculino en el cuerpo de una mujer. O sea, es un hombre en el cuerpo de una mujer y una mujer en el cuerpo de un hombre. Pero ya no se habla de la tendencia hormonal, o sea, es un cerebro, o sea, el cerebro masculino que tiene más materia blanca que gris y la materia más gris que blanca en el cerebro femenino. En la transexualidad se llega a desarrollar una estructura cerebral en la que el componente va en un 50-50% y la persona va a ir desarrollando sensaciones, emociones, pulsiones, en las que lo antagónico es lo anatómico y lo genital. Esa es la categoría número 2. Claro. ¿Vamos a la tercera? La tercera tiene que ver con lo transgénero, o sea, la persona también se siente hombre o mujer, pero no rechaza su genitalidad o lo anatómico. Y hay más categorías, el transvesti, que es una parafilia o una tendencia erótica a vestirse de hombre o de mujer para diversión y este tipo de cosas, ¿no? Hemos enumerado así las principales. Muchas gracias.
Paola. Muy bien, conozcamos más acerca del procedimiento, entonces, de lo que es la cirugía de reasignación de sexo con el doctor Pablo Terán. Generalmente, ¿con qué explicaciones, qué sentimientos, qué deseos llegan los pacientes que requieren de este tipo de cirugía y que, bueno, están listos para este procedimiento? Sí, yo creo que es un poquito difícil definir cuándo una persona está lista para este procedimiento, ¿no? Como comentaba con el doctor antes de entrar acá al set, no es que una persona va y dice me quiero operar, quiero cambiarme de hombre a mujer, de mujer a hombre, y uno le propone la cirugía, ¿no? Yo creo que hay que evaluar todo el contexto de la persona. Esa persona seguramente, como dijo el doctor, ya tiene algún conflicto en su identidad desde niño. Entonces, lo ideal sería que desde pequeña esa persona vaya siguiendo un tratamiento, una orientación de acuerdo a su orientación, ¿no? Lo ideal sería que tenga por lo menos unos 2-3 años de seguimiento con un terapeuta sexólogo, ¿no? Previa a la cirugía. Muchos de estos pacientes ya vienen con tratamientos hormonizantes, o sea, tratamientos que cambian los caracteres sexuales masculinos y los va feminizando, ¿no? Y la inversa con el otro sexo. En sí, la cirugía que se le propone al paciente, sobre todo más se ve o más factible de realizar es el cambio de hombre a mujer, porque hay más facilidades, que se yo, ahí estéticamente podría quedar un poco mejor, ¿no? De hombre a mujer que de mujer a hombre. Pero para poder decir a este paciente hay que operar, yo creo que sería bueno tener un seguimiento previo, un seguimiento previo de la parte afectiva psicológica y recién poder proponerle la cirugía. Generalmente son más hombres o mujeres que solicitan este procedimiento, y qué rango de edades. No, el rango de edades es amplio, porque esto ya viene de algo desde la infancia, entonces la disponibilidad en la que uno se puede realizar la cirugía va a variar, ¿no? De acuerdo también a la posibilidad económica. Pero mayores de edad sí o sí tienen que ser esa persona, ¿no? No se puede realizar estas cirugías en un paciente menor. Eso por un tema legal. Claro. Igual hay un vacío legal bastante evidente acá en nuestro sistema que tiene mucho conflicto también en la parte profesional, ¿no? No sabemos hasta dónde podemos ir o en qué punto detenernos. Me dijo... ¿En qué rango de edades? ¿En qué rango de edad? Pregunta. Se respondió que puede ser un rango amplio, sí. Pero sí, por el tema legal tienen que ser personas mayores. Y me dijo si eran más hombres y mujeres. Hombres o mujeres. Son más hombres los que van a la consulta, ¿no? Muy bien. En la historia del documental que vamos a ver más adelante, luego de una pausa y tras esta charla que tenemos con dos especialistas, ustedes van a escuchar y ver, por ejemplo, el testimonio de Tamara, que cuenta algo interesante. Dice que aproximadamente a los 3 años de edad visitó la casa de un pariente, se hizo pis, como habitualmente se menciona este caso. No tenía su madre una ropa de varón para cambiarla y le prestaron ropa de mujer. Y fue ese momento en el que, según su relato, ella decidió, o más bien, él decidió convertirse en ella. Doctor Calderón, ¿existen capítulos en la vida de las personas como el que menciono que pueden ser el punto de referencia o de partida para una decisión o una inclinación para cambiar de sexo? Sí, en todo caso, hemos hecho una aclaración categorial al inicio. Las personas que son sometidas a este tipo de cambio de sexo, pertenecen a un síndrome intersexual llamado la transexualidad. Y esto está ligado a procesos de alteración, como habíamos explicado anteriormente. Por lo tanto, en el proceso de aprendizaje, su relación social, van interactuando con, en la escuela, amigos, familiares, y van sintiendo que no pertenecen al rol, a la función sexual o de asignación que les han dado desde el nacimiento. Por lo tanto, entran en conflicto. Y en algunos momentos este conflicto se evidencia en los juegos, en ciertas situaciones. A través del tiempo se van marcando las tendencias, porque el desarrollo de la sexualidad no es que disminuye, se va marcando
la sensación, la identidad de género contraria a la estructura anatómica. Y poco a poco, entonces, en los juegos hay una tendencia del varón, que es un feminoide, a ir a jugar con las mujeres, y en el caso contrario. Entonces se van marcando esas tendencias y llega un momento en el que llama la atención. Y es el momento en el que los padres deberían hacer la consulta con un especialista en sexología y vayan orientando y evaluando. Este es un proceso largo, no es un proceso de análisis transversal, es un proceso más bien de un curso de 6, 7, 8, 9, 10 años, hasta que la persona tiene una madurez sexual, genital y de personalidad. Eso quiere decir que una de las características es que la persona tenga vida autónoma por lo menos 2, 3 años como persona adulta. Los prejuicios y a veces la visión conservadora de una sociedad llevan a observar o a catalogar a estas personas como anormales, y pongo el término desde luego entre comillas. No es desde luego la visión para analizar un fenómeno de este tipo. No, de ninguna manera, porque la sociedad debería comprender que el problema del síndrome intersexual, de la transexualidad, es una cuestión que viene de origen biológico, genético, sistema nervioso, cerebral, y más bien la tolerancia, la aceptación debería ser mucho mayor, y debería haber, como hablábamos con el doctor, una legislación específica y detallada como la que hay en México, en otros lugares, en Colombia, donde hay unos protocolos de 57, 60 ítems que debe cumplir la persona en un seguimiento terapéutico, de orientación, de intervención sexológica y psicológica clínica, hasta que cumpla estos requisitos para llegar a la cirugía. Lo dice el doctor Calderón, no estamos hablando, Paola, de personas anormales. Otra vez pongo el término entre comillas por las razones muy bien explicadas. Así es, Juan Pablo. Bueno, conocemos más acerca de lo que es esta cirugía, doctor Terán, de manera resumida. ¿En qué consiste la cirugía de reasignación de sexo? ¿Es una cirugía traumática? Generalmente, ¿cuánto tiempo de duración tiene? Vamos a hablar un poquito más de hombre a mujer, que es lo que más frecuentemente se hace, ¿no? Y que tiene mejores resultados. Es una cirugía en el que uno realiza la exéresis de los genitales masculinos, ¿no? Hace una penectomía completa, una penectomía total y una orquiectomía bilateral, que es el retiro de los 2 testículos, ¿no? En términos simples, ¿significa? El retiro de los 2 testículos y el retiro quirúrgico del pene, ¿no? De toda la porción peniana. Hay varias técnicas dentro de lo que es esta cirugía, porque tiene su parte, la primera parte vendría a ser toda la exéresis y la segunda parte vendría a ser la parte plástica, ¿no? Que hay que darle una forma anatómica muy similar, o lo que uno trata de hacer es darle una forma similar a la naturaleza de la mujer, ¿no? Entonces lo que se emplea, hay 2 técnicas, la técnica que se llama la técnica seca, en la que uno la piel del pene la preserva, la evierte, después como que se le da la vuelta, y eso lo utilizamos como el canal vaginal, ¿no? Que evidentemente por las características que tiene la piel del prepucio y la piel del pene no tiene la humedad, ¿no? Entonces esa se llama la técnica seca. Hay otra técnica, que es la técnica húmeda, en la que se inicia de la misma manera, se preserva la piel del pene, se la evierte, pero a diferencia de la primera, en esta se puede utilizar una parte del intestino para que produzca la humedad, digamos, ¿no? Que le da darle una humedad a la neovagina. Son cirugías muy diferentes, en el tiempo más o menos uno tarda entre 3 a 4 horas en realizar las 2. Un poquito más larga es la que se emplea un poco de intestino. Aparte de darle o de crear una nueva vagina, tenemos que ver la parte urinaria, ¿no? Tenemos que ver que esa persona orine de la manera más natural posible. Entonces ahí también se hace una cirugía plástica en cuanto a lo que es la uretra. Se la trata de localizar anterior, un poquito más adelante de lo que sería la neovagina, tratando de preservar también todo lo que es la continencia, ¿no? Es una cirugía compleja, que tiene su costo también, no es muy accesible, tiene varios días de internación, tiene también sus riesgos posoperatorios como cualquier cirugía.
Y en el caso de esa cirugía de mujer a hombre, por ejemplo, usted mencionaba que es más complicada. Para tener una idea, ¿podríamos conocer un poco del proceso? Sí, se utiliza sobre todo lo que se llaman injertos, ¿no? O colgajos de la parte muscular. A veces se puede sacar parte del músculo dorsal que está en la espalda, se crea un neofalo, un nuevo pene, o se puede utilizar, digamos, las prótesis. No están muy bien definidas acá, se puede utilizar una prótesis, pero la elasticidad de la piel a veces no resulta tan efectiva, ¿no? Es un poco más complicado. De no agarrar el injerto, esa cirugía, digamos, puede venir en un fracaso y con la consiguiente necrosis, ¿no? De lo que uno ha implantado. Entonces es un poquito más complicado realizar. ¿Existen pacientes que llegan a arrepentirse de haberse realizado este procedimiento? No, la verdad que no lo he visto. Yo, la verdad, acá les digo, en Bolivia no he hecho la cirugía. Sí formaba parte del equipo quirúrgico donde realicé mi formación. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Pero estos pacientes son pacientes que ya llevan cierto tiempo, o sea, mucho tiempo en seguimiento por algún psicólogo, por algún sexólogo, entonces ya tienen bien definida la parte psicológica, ¿no? O sea, son personas seguras de que quieren cambiar de sexo y al cambiarlo, evidentemente hay una mejoría, una armonía interna fundamental. No he visto ninguno que se arrepienta de esto. Y en caso de que así fuese, ¿no existe una cirugía de reversión? ¿O no. sí? No, es muy, técnicamente es muy dificultosa, ¿no? Esos son algunos de los antecedentes del tema. Vamos a seguir conversando con los dos especialistas que nos acompañan, pero vamos a ir a continuación a un paréntesis publicitario. Luego les vamos a presentar el documental que en realidad es el tema que ha dado origen a esta charla. Veremos el documental en compañía de los especialistas y luego volveremos a tratarlo para escudriñar algo más del contenido de ese documental. Vamos entonces a lo primero, un paréntesis y luego el documental anunciado para Hora 23. De Antonio Ernesto a Tamara. Ese fue el proceso de transformación de un personaje que creo conocemos todos en la sociedad boliviana. Y ha sido el origen del documental que les comentamos más bien al principio de Hora 23. Un documental de María José Palenque que vamos a presentar a continuación, que como lo mencionaba también hace instantes, ha sido el trabajo de titulación de esta estudiante en la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana. Tamara, desde luego, es la protagonista y cuenta a través del siguiente documental cuál fue el proceso que le permitió esa transición de Antonio Ernesto a Tamara. Creo que no es fácil. Y la presión más jodida de todas creo que es la soledad. Esos son mis gatos, por si acaso. Son parte de mi hogar, así que son parte de la perspectiva. Vengo de una familia bastante rara. Hay muchos revolucionarios intelectuales y también mucha gente que ha hecho historia dentro de Bolivia. Yo me llamaba Antonio por mi abuelo Antonio, entonces era como que yo no quiero dejar de ser tampoco lo que mis papás se imaginaron de mí. Ahorita he cumplido 39 años, tengo 3 hijos, un divorcio, soy una mujer trans. Y yo he tomado 32 años para salir del closet y hacer esta transición.
32 años de mi vida me ha costado tomar esta decisión. No es fácil. No, muchas veces avanzaba, otras retrocedía. Ya, voy a salir y no salía. Y voy a salir y no salía. No, mejor no salgo porque esto me va a ir mal. Intenté con alguna frasecita con mi papá y me fue mal, y fue una pelea, una bronca. Mejor me quedo ahí. Al final, ¿sabes qué tuve que hacer para salir del closet y yo tomar esa decisión? Me hice un tatuaje de una mariposa en mi espalda baja. Y dije, el día que lo vea mi esposa va a ser el día que salgo del closet. Pasaron 2 meses y medio o 2 que mi esposa nunca vio ese tatuaje. Y si el INTI no se hubiera caído porque tenía 1 año, cuando yo lo levanté y me agaché, fue el momento en que mi esposa se dio cuenta del tatuaje y me preguntó, ¿y qué es eso? Y yo dije, esta noche hablamos. Y bueno, esa fue la noche que yo salí del closet. Yo me acuerdo que tenía entre 3 años y medio, 4. Seguíamos en Lima, así que no había cumplido 4 años. Mi cumpleaños 4 lo cumplí aquí en Bolivia. Estábamos en pleno exilio. Yo le rogaba a mi mamá que me pista de mujer. Yo quería la ropa de niñas, me encantaba ver la ropa de niñas. Tenía una sobrina de mi abuela que vivía en Perú, y un día yo me hice pis jugando, no, sin querer, y me hice pis así, un niño de 3 años. Mi tía me dice, lo único que tengo es la ropa de la... Y me ponen el calzoncito de mi prima y un pantaloncito que tenía mi prima. Y me sentía tan feliz, tan dichosa, que cada vez que iba a la casa de mi tía me hacía pis. Hasta que mi mamá comenzó a llevar ropa para cambiarme. Las personas transexuales, si bien nacen en un cuerpo físicamente y médicamente sano, psicológicamente no se identifican con ese sexo de nacimiento, sino que se identifican con el sexo opuesto y van a buscar realizar operaciones, terapias hormonales y una serie de procedimientos médicos para adecuar sus características físicas a eso que ellos sienten, ¿no? Yo creo que lo más difícil, por mi experiencia, es la familia. Lamentablemente, si no es en todos los casos, es en la mayoría, las familias no lo entienden. No tienen suficiente información para entender lo que está pasando. Y lo que tienden a pensar los padres es que ellos han hecho un mal papel de padres y que ellos tienen la culpa. Esto genera que las personas trans, chicos y chicas trans, tengan mucho miedo a hablar de este tema con la familia, ¿no? Entonces, generalmente muchos esperan hasta cumplir los 18 años para poder decir, bueno, ya, si no me entienden, no me aceptan, yo ya soy mayor de edad, soy independiente, me voy de la casa, empiezo a trabajar y me busco la vida. Entonces, esto hace que sea dentro de las poblaciones en situación de vulnerabilidad estén con índices muy altos. Son 41% de las mujeres trans que se terminan suicidando. Es
bastante grave la situación porque el promedio de salida de closet de una persona trans es entre los 14 y los 17 años, cuando todavía están en etapas de colegio. Y esto significa que son expulsados de sus colegios, ya son expulsados de sus hogares o expulsadas de sus hogares y terminan en calle, en situación de calle. Generalmente con mujeres trans, las botan de sus casas a muy temprana edad, 14 años, 15 años, y tienen que empezar a vivir en las calles. Lógicamente no terminan de estudiar, y si no terminas de estudiar no hay manera de conseguir un trabajo relativamente digno. Nadie te abre las puertas, uno siendo trans, dos sin estudios, o sea, es muy difícil. Entonces terminan ejerciendo el trabajo sexual. El Programa Nacional de ITS y VIH-Sida, mediante el CDVIR, tiene el dato de las personas inscritas. Lamentablemente, y te lo digo y soy claro, en cualquier espacio lo he dicho, trabajos para las personas trans no hay, entonces tienen que ir directamente al trabajo sexual. Y está inscrita en el Programa Nacional de ITS y VIH-Sida y son alrededor de 2.000. No pasa lo mismo en los chicos trans. Por lo menos yo no conozco acá y ni siquiera en otros países ningún chico trans que lo hayan botado de su casa y que haya tenido que ejercer el trabajo sexual para sobrevivir. Me imagino que será el machismo de la sociedad que le es mucho más fácil aceptar a hombres transexuales que a mujeres transexuales. Ellos piensan que como un hombre, teniendo esa posición de hombre en la sociedad que es mucho más aventajada en muchos aspectos que la posición que tiene una mujer, puede decidir descender en la escala social para ser mujer. No lo entienden. Y eso genera muchos problemas a las mujeres trans de aceptación, de inclusión. Creo que no es fácil. Creo que es la parte más difícil de todas las que viven las personas trans, tanto hombres como mujeres, porque normalmente lo haces en soledad. Sí, en algunos momentos, inclusive mi psicóloga me decía, no, o sea, ahorita estás teniendo demasiadas presiones, ¿no? Y la presión más jodida de todas creo que es la soledad. Yo me acuerdo que mi abuelo, cuando me estaba yendo a Buenos Aires, me decía, ahora vas a aprender a vivir solo, me decía, como hombre, ¿no? Vas a ver que la soledad te va a enseñar muchas cosas, y eso no lo tienen las personas trans. Las personas trans viven una soledad total y absoluta. Porque yo me acuerdo, sí, vivía solo, pero una vez a la semana me llegaba la llamada de mi mamá, todos los sábados hablábamos con mi papá, entonces nunca estás solo. Cuando yo comencé a hacer esta transición, lo primero que perdí fue mi núcleo familiar. Ok, vamos a cantar con el ukulele. Mi esposa se va, Lucía se va, Inti se va, que son mis dos hijos, y pucha, mi papá peleadísimos porque no pudo comprender al principio lo que era esto. Mi mamá creía que yo estaba enferma, mi hermana me negó y la familia lo mismo, entonces automáticamente es como, uy, aquí hay una infección, ¡uf! Desaparecieron todos, ¿no? O sea, estaba en una cuarentena absoluta donde salía a trabajar a las 7:30 de la mañana, salía a esa hora porque yo no quería que nadie me vea en la calle.
Ya, entraba a mi oficina y me encerraba en mi oficina hasta las 11 de la noche. Y volví a mi casa. Llegaba a mi casa y... los juguetes de mi hijo. O las cosas de mi hija. Pero no estaba. Y eso ha sido algo muy fuerte. Porque en ese momento no había alguien que te abrace o que te quiera. Y que te diga todo va a estar bien. Y esos son momentos muy fuertes. Que pasándolo a personas que no son tan fortalecidas o que no tienen un carácter fuerte, los lleva al suicidio. Y yo entiendo muy bien lo que es ese sentimiento. Porque en algún momento hasta lo pensé. Pasó por mi mente hacerlo. Pero después dije no, y el Inti, no, y la Lucía. Y esas cosas fueron las que me frenaron. Llegó un momento que yo tuve que salir de La Paz. Ya no podía, no podía vivir en mi casa. Tanto así que el día de hoy mi casa está en alquiler porque no puedo pisar esa casa. Esa casa tiene muchos recuerdos. ¿Qué te dice la sociedad para poder ser feliz? Tienes que estudiar, tienes que ser profesional, tienes que tener familia, tienes que construir tu casa, tu auto, tu profesión, tu familia, y con eso eres feliz. Mentira. Yo creo que las cosas materiales no te dan la felicidad, definitivamente. Yo tenía mi casa, mi auto, mi familia, la familia perfecta, porque con mi esposa, aunque ya no seamos esposos, aunque ya no seamos pareja, pero es mi mejor amiga. Y aún así yo no era feliz. Tenía mis hijos, los amaba, pero yo no era feliz. Me cuestioné a mí tanto y dije, ¿vale la pena todo este esfuerzo? La psicóloga me dijo, si tú estás bien, tu entorno está bien. Si tú estás mal, tu entorno está mal. Y esto lo he replicado. El día de hoy eso pasa con Lucía, ¿no? Yo estoy bien, Lucía está a 10 puntos. Hoy día está entre las mejores alumnas de su colegio. Es una niña que participa totalmente, que se ha vuelto líder porque la ha empoderado, ¿no? Y al empoderarla para que no sufra bullying ni por ser mujer, ni por tener una madre trans, ni por tener toda esta carga, porque Lucía también tiene una carga social, política muy fuerte, ¿no? Y X y Y, Z, ¿has visto? Su mamá es trans. Y de repente ella está en el ascensor. ¿Has visto a esa señora trans? Se maquilla como payaso, ¿no? Y ella escucha todo eso. Si ella no estuviera empoderada, yo la tendría mal. Y el día de hoy ella no está mal. Ella está excelente. Otro tema que me costó mucho enfrentar en mi transición fue el tema de mi orientación sexual, porque a mí siempre me han gustado las mujeres, nunca me ha dejado de gustar las mujeres. Y cuando yo era adolescente era como que, wow, ya, me siento mujer, quiero ser mujer, ya, voy a ser mujer. Pero como mujer hay que ver, a las mujeres les gustan los hombres. Y yo los veía a los chicos de mi curso o de mi colegio y ninguno me gustaba. Eso era como que una contradicción en mi adolescencia muy jodida, aparte que no había dónde investigar. Cuando llegó el internet y comencé a investigar, yo pude comprender qué era. Dije, ya, ok, entonces sí puedo ser mujer y que me gustan las mujeres. Mi identidad de género es ser mujer y mi orientación sexual es ser, bueno, cuando era hombre era heterosexual y hoy que soy mujer, soy lesbiana.
¿qué hago? O sea, ¿cómo enfrento eso ante la sociedad? Y dije, uy, no, si yo salgo, es la muerte política de mi papá y de mi abuelo. Ya, entonces, ni modo. Tener doble vida y hacerlo escondidas. Y obviamente lo hacía cuando mi esposa viajaba o yo viajaba a algún lugar, y en vez de salirme a bolichar, trabajaba todo el día y en el hotel quedaba y me trasvestía. Ahí cumplía mi fantasía de ser mujer, porque yo sabía que ante la sociedad no lo iba a poder hacer. Y el día que yo me vuelvo Tamara y dejo de ser Antonio, yo estaba tratando de seguir todo un protocolo de transición. Tú tomas esta decisión, tu entorno no lo toma. Tú has decidido salir del closet, tu entorno no decidió salir del closet. Lo obligaste a salir del closet. Porque mi viejo también tuvo que enfrentar a su familia, mi viejo también tuvo que enfrentar a sus compañeros, a su trabajo, al entorno político, porque cuando yo salí del closet todavía mi padre estaba vivo y tuvo que enfrentar a su entorno político. A veces la psicóloga o el psicólogo pueden ayudarte a enfrentar a ciertas cosas. Para enfrentar a mi padre ha sido... Está en mi muro, están dentro de notas de mi Face. Ahí vas a encontrar la carta a mi papá. Y es una carta póstuma, porque la carta original es muy dura. Lo mejor que él tenía era su hijo. O sea, él era orgulloso de tener a Antonio de hijo, de haberlo educado durante su niñez para ser un revolucionario, y que si volvía a la dictadura sabía que su hijo iba a poder agarrar un arma y defender la democracia. Imagínate, o sea, preparó un soldado y de repente ese soldado le dice, no quiero ser soldado, quiero ser mujer y quiero tener una vida femenina tranquila y feliz. Le destrocé su mundo. Él cayó. No lo quería aceptar. Me dijo, carajo, yo sé bien a qué mierda he educado, sé bien que te gustan las mujeres. Él no entendía de que sí me siguen gustando las mujeres, ¿no? Entonces le costó muchísimo y eso significó que nos separáramos. Y para poder enfrentar a mi viejo, la psicóloga me ayudó muchísimo. Y de repente mi amigo de colegio de toda la vida, Cristian, me decía, uy, vas a matar a tu viejo. O sea, tu viejo te mata o tú matas a tu viejo. O sea, todo el mundo le tenía miedo a la reacción que iba a tener él. Inclusive este amigo que te menciono me mató con una frase que a mí me destrozó por mucho tiempo. Me dijo, tú has hecho lo que la dictadura no ha hecho. Y yo, ¿qué? Matar a tu viejo. ¿No? Y que mi hermana o que alguien también me dijera que había matado a mi papá, fue muy doloroso. Fueron cosas que me costaron mucho entenderlas. Pero bueno, al final de cuentas, yo sé que eso no fue así. Y en el proceso de construcción con él, pude recuperar esa relación de los mejores amigos que éramos. Lamentablemente, a los 3 meses, él muere. Entonces, como que no quedó pendiente muchas cosas, pero sí quedó pendiente volver a ser como éramos antes. Ya estábamos en ese camino y costó. Entonces, por eso que existen protocolos. No es que, y muchas chicas trans y chicos trans no hacen este protocolo y tienen problemas después.
de lo más reversible a lo más irreversible, ¿no? Que serían las cirugías. Una vez que uno ya llega a las cirugías, no hay vuelta atrás. Yo creo que el 90% de las chicas trans se automedican el tratamiento de reemplazo hormonal. Por lo tanto, tienen problemas cardíacos o tienen problemas hepáticos y muchas han muerto. Yo he conocido 2 compañeras que han muerto por este tema de automedicarse. O se inyectan silicona líquida, que es cancerígena. El primer día que Tamara sale de la casa, cuando estaba caminando en el Prado, ahí me asusté. Me asusté muchísimo porque me di cuenta que las miradas no eran miradas normales, sino eran miradas de rechazo. Ay, ¿qué cosa es esta que está caminando acá? Y me asusté mucho porque dije, wow, me voy a quedar sola. Mi papá tenía razón. Voy a terminar sola y nadie va a estar conmigo. Y me asusté muchísimo. Tuve una pareja que creo que fue fundamental para toda mi transición. Fue una de las noches más feas que tuve porque ella me obligó a volver al círculo político que me había cerrado la puerta y al cual yo no veía. Y fui a la vicepresidencia, todo el mundo era así, ¿no? Me senté y literal, la persona que se sentó a este lado se paró y se fue 2 asientos más allá. Mi novia a este lado. Fue feo porque vi muchos rostros de ministros, viceministros que eran mis amigos, amigos de mi abuelo, amigos de mi papá que te veían con asco o que no te saludaban o me trataban de Antonio cuando yo ya era Tamara. Pero bueno, después del trago amargo, del cual le agradezco a mi novia madrastra, comencé a volver. Comencé a decir, no, aquí hay un camino que seguir. Y comencé a ir a los seminarios, a los talleres, volver a los foros, a los encuentros. A la persona que yo más le agradezco toda esta transición es a Teresa, la ex ministra de Desarrollo Productivo. Yo trabajaba con ella. Le dije, cuenta conmigo, compañero. Entonces le dije, ¿qué necesitas? Un rato las dos lloramos un poco, nos abrazamos y después de un buen rato Tamara me pudo explicar cómo era el proceso. Te juro que eso no lo esperaba. Y creo que eso fue el detalle más grande por el cual hoy día soy Tamara. Porque había perdido todo, ¿no? O sea, como te dije, las trans pierden todo. Pero yo no. Y perdí familia, perdí amigos, perdí un montón de círculos, pero no perdí mi trabajo. Todo este proceso lo hacemos porque si no lo hacemos, uno prefiere morir. Uno prefiere morir. Yo he perdido muchas cosas, pero soy feliz. No tengo tantas cosas como antes, ni a tanta gente como antes a mi lado, pero soy feliz y estoy bien conmigo. Y si yo estoy bien, mi entorno está bien. Y volvemos un poco al principio de esta charla que hemos tenido, porque ese es el ciclo. Si tú estás bien, tu entorno está bien. A mí no me han obligado a hacer las cosas, yo las he hecho porque he querido hacer. No vivo bajo el patriarcado, porque rompo el patriarcado, rompo todos los esquemas, y yo me he construido mujer como yo he querido. Escuchas aquí los ruidos de los gatos, de los perros, de la cocina, y son ruidos tan bellos de escucharlos que antes de repente
no le daba la atención como debería haberle dado. Entonces, hoy día agradezco cada minuto de vida que tengo. No sé cuánto me queda de vida, pero lo único que sí estoy muy segura es que he desperdiciado 32 años de ser feliz y de no poder haber enfrentado a mis papás o mis abuelos, a mis entornos, y ser feliz desde antes. Entonces, para mí la vida es muy corta, y no la voy a desperdiciar más. El documental de María José Palenque, un testimonio que establece una perspectiva de un tema con muchas posibilidades de análisis. Análisis que ustedes han planteado a través de las redes sociales. Hemos recibido muchas opiniones a través de ellas. Menciono rápidamente algunas. Cristian Gabriel Gutiérrez dice: cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca con su vida. Pedro Magne nos cuenta y nos dice que muy de acuerdo para que muchas personas tengan la oportunidad de ser como ellos se sienten. Milton Alfredo Lima dice: no estoy de acuerdo, los derechos de los heterosexuales se vulneran por completo. Sumi Bolívar dice: la decisión que cada persona tome en su vida es enteramente responsable de ella. Joel Mendoza, Bolivia, dice: no a la identidad de género, Dios creó hombre y mujer. Jorge Norton: reasignación de sexo, el sexo no se puede cambiar porque genéticamente se es hombre o mujer. Lisette Dorado nos dice: en mi opinión, Dios creó hombre y mujer y así debe ser. Distintas opiniones. También nos plantearon la observación de por qué no tenemos una persona trans en estudio para tratar este tema, pero hemos escuchado el testimonio de Tamara en ese documental, que creo es el punto de vista más representativo de este tema. Tenemos desde luego varias preguntas con los especialistas que nos acompañan, pero primero algunos anuncios, luego volvemos con ellos para cerrar el tratamiento de este tema. Bien, iniciamos un nuevo bloque. Ponga atención porque estas son las noticias más destacadas de la jornada. El gobierno y la Central Obrera Boliviana acordaron la noche de este miércoles implementar para la gestión 2018 un incremento del 5,5% al haber básico y del 3% al salario mínimo nacional. Asimismo, el gobierno garantiza el doble aguinaldo en función al crecimiento de la economía boliviana. Por otra parte, el presidente Evo Morales anunció este miércoles la creación del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, que estará bajo tuición del Ministerio de Defensa. Asimismo, el mandatario informó que al igual que el Viceministerio de Defensa Social, que está encabezado por el Ministerio de Gobierno, este nuevo Viceministerio de Lucha contra el Contrabando estará comandado por el Ministerio de Defensa. No obstante, tendrá acompañamiento de la Policía Nacional. Y para finalizar, el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, pidió este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción que cite a declarar al alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, en el marco de la investigación por el caso denominado Mochilas, tras advertir que el burgomaestre cruceño emitió criterio al respecto en sus declaraciones públicas, en las que también melló su dignidad. Volvemos ahora sí con los especialistas que nos acompañan para comentar ya el documental sobre Tamara que observamos hace algunos instantes. Doctor Calderón, veíamos el documental, luego leíamos las opiniones de la gente en las redes sociales. Todavía parece percibirse un espíritu crítico y poco comprensivo hacia un tema como este. ¿Cuáles son las valoraciones de usted como profesional respecto a este panorama? Eso es real, o sea, las distintas sociedades, países, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo en general, tienen la tendencia a rechazar de forma inclusive homofóbica o transfóbica el derecho que tienen estas personas a la salud.
sexual, a la salud afectiva, a la salud emocional y a la salud interpersonal. Finalmente, lo que no se está comprendiendo es que es un problema que tiene origen desde el nacimiento. O sea, el problema viene con un paquete orgánico, fisiológico, hormonal, que va creando un cerebro diferente, con diferente tipo de pensamientos, sensaciones, y que la única forma, la más efectiva, es reasignar su rol, su función, su comportamiento, su identidad sexual. Caso contrario, se ven atrapados en angustia, depresiones y terminan en el suicidio. Que es lo que se mencionaba en la nota. Entonces, acá el problema también tiene, en Bolivia se ve un gran vacío legal, se requiere hay una ley específica, pero se requiere más especificidad, apoyo legal, apoyo social, apoyo educativo y sobre todo la comprensión a nivel de educación y orientación sexual sobre las diferentes orientaciones y opciones que tiene la persona. Porque es decir, los déficits a veces orgánicos, las alteraciones físicas, no deberían crear una discriminación. Es como se está discriminando a esta persona, se le está dejando librada a un prejuicio social. Es decir, bueno, es hombre, tiene que seguir así como... No, o sea, es una sensación psicológica, emocional, afectiva, que tiene que ver con el ejercicio de su identidad, que si esto no lo desarrolla, no lo expande, no lo interrelaciona a nivel social, va a entrar en angustia, en ansiedades profundas, en depresión y puede terminar en la autodestrucción personal. Gracias por su punto de vista. Veíamos algunos datos clínicos también en el documental de Tamara, como que, por ejemplo, las personas transgénero, transexuales, podrían tener un menor promedio de vida, se decía en Argentina, hasta los 38 años, tal vez debido al consumo de medicamentos, de hormonas. A ver, la pregunta va más o menos así, doctor. ¿Qué le espera a una persona transgénero después de realizar esta cirugía de reasignación de sexo? ¿Qué cuidados debe tener? ¿Qué viene después? ¿Cómo es su actividad sexual? ¿Cómo son sus funciones básicas, principalmente las relacionadas con los órganos genitales que forman parte de esta cirugía? Bien. Para entender un poquito, estos pacientes ya llegan, como les había dicho, ya llegan a la opción de la cirugía cuando ya han tenido un seguimiento de mucho tiempo. Entonces son pacientes que tienen una contención familiar, una contención social bien establecida, ¿no? Tienen fuertes lazos en los que la persona puede reafirmar su condición, ¿no? Entonces son pacientes que llegan en buen estado general, en los que la cirugía no les va a provocar ningún descenso de la expectativa de vida, ¿no? Incluso en el tratamiento, si está seguido por un médico o por algún especialista en cuanto a lo que son los fármacos, seguramente al tener los controles vamos a ver si está pasado de alguna medicación, si hay que bajarle la dosis, si hay que aumentarle o agregarle otra cosa, ¿no? Obviamente yo creo que los datos que han dado en el documental no sabemos qué tipo de pacientes han tomado. Muchos de estos pacientes, como ha mencionado el doctor, se aíslan, ¿no? Son pacientes que se van aislando de la sociedad, entonces ellos mismos empiezan a consumir fármacos sin control, que obviamente, como cualquier persona que no toma los recaudos al consumir medicamentos, les puede provocar algún otro trastorno, ¿no? En el cuerpo. Para resumir, la cirugía no les va a cortar la expectativa de vida, ¿no? Respecto a la actividad sexual de estas personas posterior a la cirugía. La intención de hacer la vaginoplastia, de crear una nueva vagina, es para que el paciente pueda tener su actividad sexual activa, ¿no? Hay otros trastornos como el doctor me va a ayudar, la dismomorfofobia. Dismorfofobia o en el que el paciente no se acepta anatómicamente, ¿no? Entonces en esos pacientes, capaz que con una cirugía del retiro de los dos testículos y retiro del pene, capaz que encuentran un alivio muy, muy marcado en ellos mismos. Sin embargo, en otros vamos a ver que el trasfondo de la cirugía va a ser tener su actividad sexual como ellos desean, ¿no? Entonces ahí también, si se realiza una cirugía de neovagina, podríamos
darle la posibilidad al paciente de que tenga una vida sexual activa. Doctor Terán, ya su última intervención, estamos por cerrar el tema, ya no como médico, aunque entiendo que es difícil separar esa responsabilidad, pero ¿cuál su visión, su reflexión sobre el tratamiento y la forma en la que la sociedad boliviana debería asimilar este tipo de temas? Yo creo que esto de la sexualidad sigue siendo un tabú, ¿no? Somos una sociedad muy cerrada, que sigue patrones muy marcados, con mucha tendencia a lo que a la antigua. No somos de mente abierta, y esta identidad de estos pacientes se los tiene que discutir ampliamente. Tiene que haber una legislación más específica para que nosotros podamos darle ese bienestar o restablecer ese bienestar a la gente que viene para nuestra opinión. Muy bien, su último punto de vista y las conclusiones también, doctor Calderón, respecto al tema que hemos abordado esta noche. Gracias. Una reflexión importante es que en el país, si queremos avanzar en esta problemática, debemos concientizar, educar, orientar. Y ese es un proceso que forma parte del desarrollo educativo. Esto debe comenzar en la educación, la orientación, con un margen de amplitud, de criterio y de verdad sobre este tipo de desarrollo en la sexualidad, porque la sexualidad es parte del desarrollo humano. Y la educación lo que hace es adaptar al ser humano para un bienestar. Entonces, entender que este tipo de problemática específica tiene que ver con una detección lo más temprana posible, para un seguimiento en el aspecto de orientación, intervención, psicoterapia, para pasar después a tratamientos que son hormonizantes o tratamiento hormonal, y el último es de la cirugía. Este es un proceso largo, no es como se está haciendo en este momento. Se está haciendo en Bolivia con un informe médico, con un informe psicológico y algunos otros requisitos. Hay que cumplir 57 indicadores de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, y esto tiene que ser evaluado en un proceso longitudinal, no es de un corte, de una evaluación, y tiene que hacerse un seguimiento no solamente por un psicólogo, un médico, sino un especialista en sexología o un sexoterapeuta, para poder definir qué tal si la operación la establece como un requisito o una solicitud una persona que tiene un trastorno de psicopatía y está utilizando para cambiar su identidad, pero con otros fines. Desde lo más grave, que puede ser una patología de este tipo, hasta problemas que a veces requieren solamente una orientación, un asesoramiento, una intervención. Pero cuando se trata ya de un síndrome intersexual, como el de la transexualidad, es un seguimiento y evaluación continua, e inclusive en la hormonización, después en el pre y en el postoperatorio. Requiere, como veíamos en la documental, un seguimiento especializado. Y esto hay que trabajarlo formando especialistas, concientizando a la sociedad, y sobre todo que en los modelos curriculares educativos se pueda crear como un aspecto de formación central, de desarrollo de vida, la sexualidad y la orientación sexual. La palabra de nuestros especialistas, Paula, para un tema, lo hemos visto en, creo, sus principales aristas, complejo. Así es, Juan Pablo, agradecemos la presencia esta noche de nuestros invitados, el doctor René Calderón y el doctor Pablo Terán. Gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Tiene cierre una simple reflexión, un tema que, como muchos, debería ser tratado con puntos de vista equilibrados. No siempre el blanco y el negro son los criterios que deberían definir una opinión. Los tonos grises a veces son los más equilibrados, y en temas tan polémicos como este, rechazar la discriminación, rechazar los prejuicios y tener una mentalidad abierta, creo que son los elementos imprescindibles para reflexionar, para debatir y para tratar un tema que felizmente ha dejado de ser un tabú en nuestra sociedad. Nos vamos a un paréntesis y luego el tramo final de Hora. Llegó la hora de despedirnos. Agradezco a todas las personas que participaron en nuestras publicaciones en nuestras redes sociales. Que tengan un buen descanso. Chao Paola, chao Juan Pablo.
Bueno, adiós Piti. Llegamos al final del programa. Familias bolivianas, que tengan un lindo descanso y de acá a unas horas nos reencontramos con otros temas en Hora 23. Adiós Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Paola, Piti, y hasta dentro de algunas horas con ustedes. Como siempre, muchas gracias por seguirnos. Nos reencontramos en breve. Hora 23.